Puesta de sol sobre Gran Bretaña capítulo 8 vestíbulo de entrada de Hogwarts. Cuando terminó la reunión en las 3 escobas, todo el grupo miró a Harry y su pierna obviamente dolorida. Harry, no vas a volver al castillo caminando, dijo Hermione frunciendo el ceño. Hoy te has esforzado demasiado. Necesitarás mucho calor para que esos músculos acalambrados se relajen. Harry se miró la pierna. Tenía los músculos tan tensos que apenas podía extenderla. Suspirando, dijo, supongo que podría aparecerme al borde de las barreras y esperarlos. Debería poder llegar desde allí. A pesar de su capacidad de aparecer dentro y fuera de Hogwarts, era una habilidad que se resistía a usar a menos que fuera absolutamente necesario. Me apareceré contigo, Harry. Los demás deberían estar a solo 15 minutos de nosotros, dijo Hermione. Harry, dijo Narcisse suavemente, quizás pueda ayudarte en algo. Harry miró a la mujer mayor con curiosidad. Sé que no hay verdadera confianza entre nuestras familias, señora Malfoy, interrumpió Harry. En mi opinión, ustedes y siempre será una Black. Si puede hacer algo por mi pierna, me interesa. Narcisse agitó su varita y susurró un conjuro. Una suave luz azul envolvió su pierna y Harry sintió que sus músculos se relajaban. Aliviado, le sonrió. Es solo temporal, Harry, y los músculos se volverán a tensar en unos 30 minutos, pero te dará tiempo suficiente para que te remojes en agua caliente, dijo con seriedad. Harry sorprendió a la mujer abrazándola y susurrándole, gracias. Harry se giró hacia la puerta, pero Hermione se interpuso. Tenía las manos en las quederes y una expresión severa. Seguimos apareciéndonos, Harry. Harry rió. Se inclinó y la besó suavemente en la frente. Claro que sí. Antes de que las palabras se desvanecieran, desapareció sin hacer ruido. Hermione parpadeó sorprendida y dio un pisotón. Oh, odio cuando hace eso. Justo cuando creo que se va a poner terco, hace lo que debe hacer. Luego, con un suave chasquido, desapareció. Draco se giró y abrazó a su madre con fuerza antes de irse. Luna lo siguió de cerca, con una leve sonrisa en los labios. Al borde de las barreras antiaparición, Harry y Hermione estaban sentados en el césped esperando a que aparecieran sus amigos. Hermione estaba recostada contra Harry y, de vez en cuando, él le levantaba el pelo y le acariciaba el cuello. Hermione, ¿puedo preguntarte algo? Sabes que puedes preguntarme lo que quieras, Harry. Puede que no siempre te responda, pero puedes preguntar, respondió ella, sonriendo de nuevo mientras se le acariciaba el cuello. Sabes que se acerca el baile de Navidad, ¿verdad? Eso captó su atención. Se enderezó un poco y empezó a concentrarse más en sus palabras que en sus acciones. Sí, ¿qué hay de eso? Me gustaría que este baile de Navidad fuera agradable para ti, así que ¿qué tal si hacemos un trato contigo? Se giró para mirarlo fijamente. ¿De qué clase de trato estamos hablando? Ahora sentía curiosidad. Harry bajó la mirada. Me preguntaba, si te enseño legeremancia, ¿me enseñarías a bailar? Dijo con cautela. ¿Quieres que te enseñe a bailar a cambio de que me enseñes legeremancia? Preguntó incrédula. La miró. Bueno, pensé que sería un trato justo. Además, quiero bailar lo suficiente como para que disfrutes yendo al baile conmigo. Hizo una pausa, observando su expresión de asombro. Suena estúpido, ¿verdad? No, no suena estúpido. De hecho, creo que es muy considerado de tu parte querer aprender para que yo pueda disfrutar del baile. Me encantaría ayudarte a aprender, pero no tienes que ofrecerte a enseñarme nada, respondió en voz baja. Sé que no tengo por qué, solo pensé que te gustaría aprender. Tienes escudos muy fuertes, Hermione. De oclumancia a legeremancia solo hay un pequeño paso. Además, no me imagino a Hermione Jane Granger, la bruja más guapa e inteligente que Hogwarts ha visto desde Rowena Ravenclaw, rechazando la oportunidad de aprender algo, dijo con una sonrisa. Hermione se sonrojó. Al oír voces, Harry levantó la vista y vio a sus amigos acercándose. Se puso de pie con dificultad y luego le ofreció una mano a Hermione para ayudarla a levantarse. Cuando el grupo más grande los alcanzó, todos entraron juntos al castillo. Mientras caminaban a través del vestíbulo de entrada,
Oyeron una voz que los llamaba y vieron la figura rígida de la profesora McGonagall caminando rápidamente hacia ellos. Señor Potter, el director desea verlo en su oficina de inmediato, dijo McGonagall con aspecto severo una vez que lo alcanzó. Harry suspiró y negó levemente con la cabeza. Sí, profesor, enseguida, respondió. El hechizo de Narcisa empezaba a desaparecer y la pierna le volvía a doler. Hermione lo miró con preocupación. Era un largo camino hasta la oficina del director. Él le envió una sonrisa tranquilizadora, luego se giró y siguió a McGonagall, despacho del director de Hogwarts. 10 minutos después, Harry entró cojeando en el despacho del director. McGonagall había aminorado el paso al darse cuenta del dolor que sentía. Tome asiento, señor Potter, dijo el director. Dumbledore observó a Harry cojear hasta una silla, notando la expresión de dolor que intentaba ocultar. Esto podría ser una ventaja, pensó, y luego frunció el ceño cuando McGonagall se paró detrás de la silla de Harry. Señor Potter, ¿no sabía que le había prohibido salir del colegio?, preguntó Dumbledore, intentando adoptar un tono de abuelo. Mírese, cojeando y con dolor. Si lo hubieran atacado en Hogsmeade con su herida, no habría podido protegerse ni a sus amigos. Harry levantó la cabeza de golpe y lo fulminó con la mirada. No tienes derecho a tenerme confinado en el colegio, dijo Harry con frialdad. Dumbledore miró a Minerva por un momento. Profesora McGonagall, puede retirarse, dijo secamente. Pero director, dije que estás despedido. McGonagall parecía furiosa. Miró a Harry, quien le devolvió la mueca. Se dio la vuelta y salió de la oficina, dando un portazo. Dumbledore se recostó en su silla y sonrió con benevolencia. Harry, ¿acaso cada conversación que conversamos tiene que ser una pelea? ¿No ves que solo pienso en lo mejor para ti? ¿Qué hace falta para que volvamos a confiar el uno en el otro? Director, creo que está más preocupado por haber perdido el control de su arma que por mi bienestar, dijo Harry con frialdad. Dumbledore frunció el ceño. Si sigues con este curso, no tendré más remedio que suspenderte. Esa es su decisión, director, pero entiendo que debe explicar todas las suspensiones a la junta de directores. Estaré encantado de asistir a esa sesión pública para explicar mi versión de los hechos. Está perdiendo el tiempo. ¿Qué espera?, se preguntó Harry. Utilizó sus sentidos para intentar averiguar qué hacía Dumbledore. Harry, estoy segura de que no llegarás a eso si aceptas seguir las reglas que te he impuesto. Si esas reglas se aplican solo a mí, entonces son una injusticia y no las seguiré. Ya se lo he dicho antes, director, usted no me controla, no le pertenezco, respondió secamente. Ahí está, pensó Harry. Podía sentir el aura acercándose sigilosamente, usando un pasaje diferente al de la entrada habitual a la oficina. Harry revisó sus escudos mentales, pero parecían estar bien. Ya veremos cómo se desarrolla esto. Muy bien, Harry. Por desobedecer mi orden directa, te descuento 50 puntos en Gryffindor y te asigno una semana de detención con el profesor Snape, dijo Dumbledore enojado. Harry estaba a punto de responder cuando sintió el cosquilleo revelador de que sus protecciones se rompían. Frunció el ceño un instante, luego agarró el zarcillo mental y tiró con todas sus fuerzas. El zarcillo luchó contra su acción, pero le faltó fuerza. Harry lo sujetó a punto de romperse un instante antes de soltarlo de repente. Como una liga corta, volvió a su lugar. Harry sonrió al oír el sonido de un cuerpo cayendo desde detrás de uno de los retratos. Dumbledore se incorporó, sobresaltado por el ruido. Creo que será mejor que cumpla ese castigo con la profesora McGonagall, señor. Parece que el profesor Snape ha sufrido un grave caso de torpeza y estará inconsciente un tiempo, dijo, sonriendo descaradamente. Alarmado, Dumbledore se levantó y se dirigió a uno de los retratos antes de darse cuenta de que Harry seguía en la oficina. Muy bien, señor Potter, sírvalo con la profesora McGonagall. Ahora, lárguese, dijo Dumbledore enojado. Harry se puso de pie, caminó con rigidez hacia la puerta y salió de la oficina. No le mostraría a Dumbledore cuánto le dolía la pierna. Al salir de la escalera que conducía al despacho del director,
Harry apenas llegó a la primera de las muchas escaleras que tendría que subir para llegar a la sala común cuando finalmente le falló la pierna. Se deslizó contra la pared, temblando violentamente mientras oblides de dolor le subían por la pierna. Tenía la frente perlada de sudor. Cerrando los ojos, se sentó, jadeando y tratando de reunir fuerzas para continuar. 20 minutos después, oyó una voz familiar. Harry abrió un ojo para mirar a Hermione. La profesora McGonagall lo observaba con los labios fruncidos en señal de desaprobación. Hola, dijo débilmente. Harry, ¿qué pasó? Lo de siempre. Me amenazó con suspenderme e hizo que Snap volviera a intentar usar legeremancia conmigo. Me quitó puntos y me castigó con usted, profesor. Durante la semana que viene, respondió, mirando a McGonagall, que parecía muy disgustada. ¿Cómo está tu pierna?, preguntó Hermione. Bueno, es bastante inútil ahora mismo, aunque los nervios parecen estar bien. Duele mucho. ¿Le pido a Madame Pomfrey y una poción analgésica, señor Potter?, preguntó McGonagall. Hermione se volvió hacia McGonagall. No puede usarlos en este estado, profesora. Ahora mismo tenemos que llevarlo a la sala de los menesteres y ponerle compresas calientes en la pierna para relajar los músculos. Una poción analgésica enmascararía el dolor y lo empeoraría. Le pedí a Neville que nos preparara la sala. Solo tenemos que ayudarlo a llegar. McGonagall pensó un momento y luego conjuró una camilla. Ambas mujeres lo ayudaron a subir y Hermione se encogió al sentir los nudos bajo la pernera del pantalón. Tras levitarlo por las escaleras hasta la sala de los menesteres, Hermione ayudó a Harry a recostarse en la camilla de masajes. Con un cuchillo, cortó la pernera del pantalón y lanzó un hechizo de calor sobre varias compresas calientes. Las colocó alrededor de su pierna y esperó unos minutos para que el calor se disipara antes de empezar a masajear los músculos tensos. McGonagall observó a la joven bruja y frunció el ceño. No consideraba que esto fuera un comportamiento apropiado para una joven a su cargo. ¿Está segura de que esto es algo que Madame Pomfrey aprueba, señorita Granger? Sí, profesor. Normalmente le masajeo la pierna primero y luego le ponemos pesas en los tobillos antes de que haga sus ejercicios. Una vez que termina, le masajeo los nudos que le ha causado la actividad. Nunca antes había estado tan mal, dijo, mirando al hombre en la camilla. Harry hizo una mueca y siseó de dolor. Créame, profesor, esto no tiene nada de divertido. Hermione me obliga a trabajar la pierna. Es la única manera de que vuelva a la normalidad. Hermione odia esto casi tanto como yo. Los rasgos de McGonagall se suavizaron y asintió. Puede parecer inapropiado, pero no bromeaban. Muy bien, señor Potter. Espero que empiece a cumplir su castigo conmigo el lunes. Estaré allí, profesor. Espacio aéreo sobre Gran Bretaña. El vuelo 507 de United Airlines había completado el ascenso de despegue y ascendía lentamente en círculos para su vuelo internacional a Washington D.C. El controlador local limpió la pantalla y se preparó para transferir el 507 al control de salidas internacionales. Parpadeó sorprendido cuando, tras sobrepasar los 4.570 metros, el código del transbandide del vuelo 507 cambió repentinamente en su pantalla. Con mano temblorosa, pulsó un interruptor en su consola para alertar a su supervisor. El vuelo 507 ahora emitía 7777, el código para una emergencia en vuelo. United 507 pesado. Confirme la identificación Squawk 7777, dijo sin emoción por su micrófono. United 507 pesado. Confirme la identificación Squawk 7777, repitió al no recibir respuesta. Su supervisor llegó y lo observó por encima del hombro. Mientras tanto, otros controladores comenzaron la difícil tarea de alejar a otras aeronaves del avión que declaraba la emergencia. Salida de Heathrow, United 507 pesado. Tenemos una explosión en pleno vuelo, nos hemos descomprimido, descendiendo, crepitó el altavoz con voz ansiosa. Su supervisor extendió la mano por encima del hombro para coger un teléfono. Al hacerlo, sonaron las alarmas en todo el aeropuerto.
Los bomberos acudieron a toda prisa a los camiones y se alertó a los hospitales cercanos de que habría heridos. El controlador y su supervisor observaron con ansiedad cómo el indicador de altitud empezaba a bajar lentamente. United 507 pesado, confirme explosión en vuelo, indique sus intenciones, dijo el controlador. Descendiendo a 12.500 pies, se estabilizará a 10.000 pies. Solicito aproximación directa inmediata, Heathrow, dijo el altavoz. United 507 pesado, gire a la derecha hacia 045 y continúe su descenso. Estamos despejando la pista 060 para su aterrizaje, todo el tráfico está siendo desviado fuera de su ruta. En el visor, el vuelo 507 de United Airlines comenzó a girar, luego desapareció de la pantalla. United 507 pesado, salida de Heathrow, dijo el controlador. Silencio. United 507 pesado, salida de Heathrow, dijo el controlador. Los demás controladores en la sala poco iluminada guardaron silencio mientras cada hombre rezaba para escuchar algo de United Airlines, vuelo 507. Un controlador cercano llamó a sus vuelos, Air France 45, ¿puede confirmar la presencia del United Airlines 507? Debería estar a las 2 en punto y descendiendo. Se quedó sin aliento cuando el vuelo 45 de Air France emitió el número 7777. Air France 45, confirme la identificación del transpandi de 7777, dijo el tembloroso controlador. El supervisor giró la cabeza con incredulidad. En el lapso de una hora y antes de que el gobierno británico pudiera ordenar a todos los aviones en su espacio aéreo que aterrizaran, casi 40 aeronaves cayeron del cielo británico. Pocas personas podrían criticar sinceramente la lenta respuesta del gobierno al suspender el tráfico aéreo. Mientras llovían piezas de aviones sobre la tierra, una serie de explosiones sacudió la ciudad de Londres. El primer ministro regresó a Londres ese mismo día tras una conferencia en Bonn. Su vuelo contaba con escolta militar. Se había convocado una sesión especial del Parlamento para esa misma noche. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa envió una directiva a todas las bases para que declararan un estado de alerta máxima. Debido a que los desastres involucraron principalmente a muggles, el mundo mágico en gran medida ignoró el problema. Biblioteca de Hogwarts. Ginny trabajaba con desgana en su tarea de pociones. Madame Pomfrey había sustituido al profesor Snap, pero ella seguía trabajando con sus apuntes. Las tareas del profesor Snap, incluso cuando estaba enfermo, eran un infierno. La misteriosa enfermedad de Snap hizo correr la voz. El rumor que corría por el colegio era que había sido envenenado por un estudiante descontento. Ginny desconocía cuál era el problema de Snap, pero si tuviera que apostar, habría apostado por cierto estudiante de Gryffindor. Debería haber estado haciendo su tarea, pero no podía concentrarse. Con un suspiro, cerró el libro y se quedó mirándolo fijamente, considerando sus opciones. Podía resumir su problema en una sola palabra, Neville. Neville había crecido durante el último verano y ella no podía evitar admirar su nueva forma. Ahora, con su propia varita, era un mago poderoso y ganaba confianza en sus habilidades casi a diario. Le pareció divertido que Harry hubiera visto en que se convertiría Neville mucho antes que nadie. Incluso con todos sus poderes, Harry aún tenía problemas con su propia confianza, y aún así, se las arreglaba para inculcarla instintivamente en los demás. Aunque Neville se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los mejores magos de la escuela a medida que crecía su confianza, aún tenía serias deficiencias en un aspecto. Y ese era el problema. Para decirlo sin rodeos, Neville le tenía miedo a Ginny y Ginny lo sabía. De vez en cuando le tomaba la mano o, de vez en cuando, la abrazaba. Pero no hacía ni un solo movimiento más allá de eso y eso estaba empezando a volverla loca. Simplemente se negaba a dar el primer paso, y aunque provocarlo hasta dejarlo sin palabras podía ser divertido, ella quería más. Suspirando, hizo lo que siempre hacía cuando tenía un problema difícil que no podía resolver sola. Fue a pedirle consejo a Hermione. Por suerte, no tuvo que ir muy lejos. Hermione estaba a solo unas mesas de distancia, trabajando en su tarea.
Tras empacar su mochila, se acercó a la mesa de Hermione y se sentó pesadamente. Hermione la miró con curiosidad, arqueando las cejas. ¿Problemas, Ginny?, preguntó Hermione. Supongo que sí, Hermione. Simplemente no sé qué hacer con Neville. Él sabe que me gusta, yo sé que yo le gusto, pero se niega a hacer nada al respecto, respondió Ginny, con la frustración patente en su voz. Hermione empezó a reírse entre dientes y Ginny la miró con enojo. Esto no tiene gracia, Hermione. Hermione levantó una mano e intentó controlarse. Finalmente, cuando se le pasó la risa, dijo, no me reía de ti, Ginny, me reía de la situación. Harry y yo nos pasamos todo el verano dándole vueltas a nuestros sentimientos y negándolos. Cuando finalmente se revelaron, no pasó nada. Fui con mi madre para hablar de lo mismo. ¿En serio? ¿Qué te dijo que hicieras?, preguntó Ginny. Dijo que tirara el libro y diera el primer paso, que fuera pequeño, pero que siguiera haciéndolo hasta que él se diera cuenta de que te parecía bien. ¿Te funcionó, Hermione? Oh, sí. Entré y encontré a Harry, me senté en su regazo y le dije que no había problema en sentarme allí. Luego le dije que no había problema en besarme, respondió. ¿Y ahora, Hermione? Bueno, lo he visto observarte, tomarte de la mano e incluso abrazarte, pero rara vez los he visto besarse. Hermione pensó un momento. Harry, a veces es un misterio. Ginny, es un hombre muy reservado, con sentimientos muy fuertes que mantiene bajo un estricto control la mayor parte del tiempo. Tardó varias semanas en que confiara lo suficiente en mí como para abrirse y decirme lo que sentía. Sé lo que siente por mí, lo demuestra con cada gesto. Hay veces, cuando estamos solos, que me lo dice, dijo con un suspiro. Luego sonrió con picardía. Y luego hay veces en que puedo hacerle perder el control. ¿No lo has hecho? No, ni de cerca. Pero se les ve en los ojos, Ginny, y ellos se les ve en los nuestros. Con el hombre adecuado, es algo más que hormonas, más que una liberación rápida, y se nota, respondió en voz baja. Ginny salió de la biblioteca unos minutos después, con un brillo calculador en la mirada. Su misión, que había aceptado, era buscar a Neville Longbottom y darle una lección que jamás olvidaría. Detención con McGonagall. Mientras que Hermione aconsejaba a Ginny, Harry estaba hasta las cejas corrigiendo la tarea de transformaciones de primer año en un escritorio frente a la profesora McGonagall. A Harry no le importaba cumplir castigo con su jefa de casa. Ella era estricta, pero justo ahí, a diferencia de Snape, no disfrutaba humillando a la gente. McGonagall levantó la vista cuando Harry pasó un papel a su pila de marcados y tomó otro para empezar a leer. Las últimas 7 semanas de clase habían visto un aumento de la tensión no solo entre Harry y el profesorado, sino también entre Harry y los demás estudiantes. Muchos en su casa culpaban a Harry por no jugar al Quidditch, a pesar de que había sido el director quien se había negado a levantar su prohibición. Y luego estaba el insidioso artículo del director, que también había puesto en su contra a muchos en las otras casas. Aunque Harry tuvo sus problemas con el director y el profesor Snape, siempre se había mostrado cortés y servicial con la mayoría de sus otros profesores, incluidos ella misma y el profesor Flitwick. Minerva sintió que debía esforzarse por acercarse al joven. Conocía a sus padres y se contaban entre sus mejores alumnos, valientes luchadores del lado de la luz y buenos amigos hasta la muerte. Dejando a un lado sus papeles y su pluma, observó a Harry un momento. Agitando su varita, cerró la puerta y lanzó un encantamiento de privacidad. Harry levantó la vista de su marca para observarla con curiosidad. Señor Potter, empezó vacilante, sé que las cosas se están poniendo difíciles para usted aquí en Hogwarts, pero espero que se dé cuenta de que puede confiar en mí lo suficiente como para hablarme de los problemas que ha estado experimentando. Harry se recostó y dejó la pluma. Profesor, de todas las personas que he conocido en el mundo mágico, usted siempre ha sido justo y honesto conmigo. Sé que tiene buenas intenciones y lo aprecio, pero confiar en usted me plantea un dilema para el que no tengo solución. McGonagall se reclinó en su silla, considerando sus palabras cuidadosamente. Profesora, no todo lo que ve es lo que parece,
dijo antes de que ella pudiera terminar sus pensamientos. Incluso cosas que conoce desde hace años. Quiero confiar en usted. Agradecería mucho sus consejos y apoyo, pero creo que debe tomar algunas decisiones antes de que eso suceda. McGonagall sintió curiosidad. Le indicó que continuara. Harry ladeó la cabeza y la observó con atención. Profesora, de todas las criaturas mágicas del mundo, ¿cuáles se sienten más atraídas por el lado luminoso de la magia? Parpadeó sorprendida. El repentino cambio de tema la había pillado desprevenida. Pues, el unicornio, el grifo y el fénix, supongo. ¿Y a qué se refiere, señor Potter? ¿No le parece curioso que, hasta hace poco, esta escuela tuviera un fénix residente, que desde entonces abandonó a su compañero? ¿O que Hagrid diga que las manadas de unicornios están abandonando el bosque prohibido? Le aseguro, profesor, que nada de eso es obra mía. Minerva se quedó atónita al comprender lo que Harry decía. No había relacionado la desaparición de Fawkes con ella. Ahora que se lo habían señalado, era dolorosamente obvio. Al cristalizar en su mente el significado del abandono del Fénix, sintió como si su mundo se hubiera desmoronado. Harry se levantó y se acercó a una ventana. Habló en voz baja mientras observaba la oscuridad cada vez más profunda. La guerra se avecina, profesor. La veo acercarse cada día. Se acerca la hora de elegir bando. Me gustaría saber que está conmigo, profesor, pero eso es algo que solo usted puede decidir. La fuerza que irradiaba la impresionó. En ese momento, su visión de Harry Potter cambió para siempre. Pasó de ser un estudiante e hijo de una pareja a la que una vez amó como si fuera su propio hijo, a un joven decidido, con el que no se podía jugar. Negando con la cabeza, dijo: consideraré lo que ha dicho esta noche, señor Potter. Mientras tanto, puede volver a su sala común. Él le sonrió. Por un instante, ella vio en esa sonrisa infantil un eco de James y Lily en tiempos más felices. Recogió las tareas y las colocó nuevamente en su escritorio antes de salir de la oficina. Sala común de Gryffindor. Al entrar en la sala común, Harry vio a Hermione sentada en un rincón. Varios otros Gryffindors, incluido Ron, estaban sentados alrededor de otra mesa, lanzándole miradas de vez en cuando. Frunciendo el ceño ligeramente, Harry se acercó y se sentó a su lado. Se inclinó y la besó en la frente antes de sacar su tarea. Veo que nuestro club de fans está practicando sus miradas inútiles otra vez, le murmuró. Ella rió disimuladamente y le puso una mano en la pierna. La puerta de la sala común se abrió de nuevo y Ginny entró llevando a Neville de la mano. Harry y Hermione los miraron y Hermione empezó a reírse entre dientes. Neville tenía la mirada vidriosa. Llevaba la corbata torcida y suelta, y el cuello apenas ocultaba parcialmente un moretón visible en el cuello. Dios mío, dijo Hermione sin aliento. Lo hizo. Harry la miró con curiosidad un momento antes de volverse hacia los dos que se acercaban. Neville acercó una silla para Ginny y, para sorpresa de Harry, se inclinó y le besó el cuello. Ginny ronroneó un momento y levantó un brazo para acariciarle la mejilla. Harry percibió un movimiento por el rabillo del ojo y, en cuanto Neville se incorporó, Ron lo derribó, tirándolo al suelo. Ginny chilló y se giró bruscamente, con la varita desenvainada. Harry saltó de la silla y se dirigía hacia ellos cuando Ginny lanzó un hechizo que golpeó a Ron en el costado, derribándolo de Neville. «Quite tus manos de mi hermana. No voy a dejar que la conviertas en una puta amante de Slytherin», gritó Ron mientras se ponía de pie. Ginny se sonrojó y se levantó. «No eres mi dueño, hermano», dijo, acercándose a él. «De hecho, desearía que no fueras mi hermano, me das asco. Neville es tu amigo y sabes que no me haría daño. Pero no, tienes que exponer tu estupidez en público. Te lo diré una vez y solo una vez. Si lastimas a Neville de cualquier manera, nunca necesitarás a una mujer en tu vida. Nunca», le susurró, y luego le dio una fuerte patada en la espinilla. Harry ayudó a Neville a sentarse en una silla. Ginny se apartó de su hermano y se acercó a la mesa, mirando a Neville con preocupación. Una vez segura de que Neville estaba bien, se sentó en su regazo, rodeándolo con ambos brazos.
Los ojos de Neville se pusieron vidriosos una vez más y Harry empezó a reírse entre dientes. Ginny, recuérdame que nunca te haga enfadar conmigo, murmuró Harry. Ginny resopló y sonrió. No te haré nada, Harry, le diré a Hermione que lo haga. Harry miró a Hermione, quien le sonrió dulcemente, batió sus pestañas y le dio una palmadita en la espalda. Oh, Merlín, estoy condenado si eso sucede, murmuró Harry. Cuando el suave murmullo de voces regresó a la habitación, Hermione volvió a sus deberes. Unos minutos después, miró a Harry y lo vio haciendo algo con runas y encantamientos, pero no logró entenderlo. ¿En qué estás trabajando?, preguntó. Harry levantó la vista y su expresión se tornó cautelosa. ¿Esto? No es nada. Hermione. Harry, no es nada. Estás jugando con la creación de hechizos otra vez. ¿Puedo verlo, por favor?, preguntó con una mirada que a él le costó rechazar. No puedo, Hermione, dijo dolido. Ginny le arrebató el papel de la mano y lo examinó, luego lo miró con curiosidad. Estaba fuera de su alcance, pero reconoció pequeños fragmentos. Harry corrió hacia ella, con expresión suplicante por la devolución del pergamino. ¿Qué es esto, Harry? Parece interesante. Se lo enseño a Hermione. Seguro que ella podría decirme qué es, bromeó Ginny. No, no puede verlo. Ginny, por favor, le suplicó. Te diré algo, Harry, susúrramelo al oído y te lo devolveré. Hermione los observó un momento y sintió una punzada de celos cuando Harry se inclinó y le susurró algo al oído a Ginny. Ginny abrió mucho los ojos y le sonrió ampliamente, asintiendo. Entonces, para sorpresa de Hermione, le devolvió el periódico a Harry, quien lo dobló y lo guardó en su bolso antes de volver a sentarse. Hermione estaba bastante molesta por toda la escena, así que terminó rápidamente sus deberes y se despidió de todos. Harry intentó darle un beso antes de que se fuera, pero ella solo aceptó un ligero beso en la mejilla. Suspirando, Harry subió a su dormitorio, seguido de cerca por Neville. Ginny siguió a Hermione. En el dormitorio de las chicas, Ginny encontró a Hermione sentada en su cama, leyendo. Hermione, preguntó la chica más joven. Hermione levantó la vista del libro, luego marcó el lugar y lo cerró. Sí, Ginny, no estás enojado con Harry y conmigo, ¿verdad? No, no estoy enojada contigo, Ginny. Solo me molesta que Harry te dijera lo que estaba haciendo, pero no a mí, respondió Hermione un poco enfadada. Oh, Hermione, no te preocupes. No podía enseñártelo sin arruinar la sorpresa. Esas notas eran para algo que quiere hacerte para Navidad, dijo Ginny exasperada. ¿Un regalo de Navidad?, preguntó Hermione incrédula. Sí, un regalo. Y mejor acéptalo. Estabas un poco celoso, ¿verdad?, preguntó Ginny, sonriendo. Hermione miró su libro. Bueno, tal vez un poco, respondió tímidamente. Ginny se echó a reír. Tranquila, Hermione, ese hombre solo te tiene en los ojos. He visto chicas prácticamente desnudarse ante él y él lo ignora. Pasa la mayor parte del día contigo y casi nunca te mira. Apuesto a que apareces en gran parte de sus sueños, y en la mayoría de ellos estás desnuda, concluyó con una sonrisa burlona. Hermione sonrió al recordar la reacción de Harry la primera vez que usó bikini. Ministerio de Magia, reunión legislativa del Visengamot. Señora Presidenta, el siguiente punto del orden del día se refiere a la propuesta de ley 1996-65, titulada Enmienda a la Ley de Emancipación de 1564, patrocinada por Albus Dumbledore y Stanley Gipse. El representante Gipse hablará en nombre de esta legislación, dijo el maestro de armas. El Visengamot reconoce al representante Gipse. El representante Gipse era uno de los miembros menos distinguidos del Visengamot. Su afiliación familiar a la organización solo se remontaba a 6 generaciones. El hombre bajo y corpulento subió al podio y se enfrentó a sus compañeros del Visengamot. Señora Presidenta, honorables representantes, esta enmienda propuesta es necesaria y muy necesaria. En los últimos 100 años, 15 magos y brujas menores de edad se han emancipado antes de alcanzar la mayoría de edad. Piensen en el caos que podrían haber causado si hubieran actuado irresponsablemente.
Mi estimado colega y querido amigo, Albus Dumbledore, elaboró este proyecto de ley para garantizar la seguridad de nuestra sociedad y de nuestros niños. Con esta enmienda, ningún niño corre el riesgo de perder su educación por el capricho de un adulto irresponsable que ha decidido eludir sus obligaciones legales. Les pido a todos que voten con el corazón y piensen en los niños. Debemos proteger a nuestros niños, si no, no tendremos futuro, concluyó Gripse. Su breve discurso lo dejó sin aliento y sudando profusamente. Al bajarse del podio tras pronunciar su segundo discurso en el Vicengamot en 30 años, regresó a su asiento con paso contoneante, inmensamente orgulloso de sí mismo. El maestro de armas golpeó el suelo con un bastón para llamar la atención de todos. ¿Qué dice el ministerio sobre este asunto?, bramó. Cornelius Fudge subió al podio para hablar. Señora Presidenta, honorables miembros del Vicengamot, estimados invitados y visitantes, el ministerio se opone a este proyecto de ley. Ya contamos con medidas de seguridad y leyes vigentes para evitar que magos y brujas menores de edad ejerzan sus poderes imprudentemente. Consideramos que esto constituiría un grave abuso del personal del ministerio y una malversación de sus fondos, de los cuales depende en gran medida este proyecto de ley, concluyó. Luego, regresó a su asiento junto a Amelia Bones. Amelia tenía una hoja de recuento encantada en sus manos. Si la votación parecía indicar que el proyecto de ley sería aprobado, la hoja le indicaría a un miembro de su personal que llevaría la solicitud a los servicios de protección infantil para su procesamiento inmediato. De nuevo, el maestro de armas golpeó el suelo. El Vicengamot someterá este proyecto a votación. Un gran puño translúcido apareció en el centro de la cámara. El pulgar del puño se extendía horizontalmente hasta el suelo. Debajo del puño estaban las palabras sí y no, con el número 0 debajo de cada una. Que comience la votación, gritó el maestro de armas. Uno a uno, los miembros del Vicengamot lanzaron un hechizo de votación a la gran mano translúcida, y los números bajo ella comenzaron a aumentar a medida que se contaban los votos. Al emitirse todos los votos, la mano tembló y se elevó lentamente, con el pulgar hacia arriba. Debajo del recuento se leían 45, sí, y 38, no. Amelia golpeó la hoja de recuento con su varita y suspiró. Esperaba que no llegara a esto, pero al menos ahora tenían un plan alternativo en marcha. El representante Gripse entregó una nota a un empleado y le indicó que se la enviara a Dumbledore de inmediato. El empleado la introdujo en el sistema de lechuzas entre oficinas y, como ocurre con tantos documentos gubernamentales, la maquinaria gubernamental la tragó. En el mismo nivel que el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, un magistrado de servicios de protección infantil recibió un paquete de documentos. Lo leyó detenidamente y le puso los sellos de aprobación correspondientes, asignando a Ninfadora Tonks, prima de Sirius Black, como tutora de un tal Harry James Potter Black. Era solo por un corto tiempo. El niño en cuestión solo necesitaría un tutor durante 9 meses. Desayuno, gran comedor de Hogwarts. Harry se sentó, un poco deprimido, a desayunar, seguro de que Hermione estaba enfadada con él. Mentalmente se arrepintió de haber sacado sus apuntes la noche anterior e intentado trabajar en ellos delante de ella. Suspiró y volvió a comer sus huevos con tocino, preguntándose si ella seguiría enfadada con él esa mañana. Para otras parejas, esto ni siquiera contaba como una pelea menor, pero para Harry, con su lamentable falta de experiencia en relaciones, fue devastador. Estaba tan ocupado inventando maneras de disculparse que no se dio cuenta de que Hermione se acercaba hasta que le pasó la mano por debajo del pelo y la nuca. Se giró para mirarla mientras ella se sentaba, sonriendo. Hermione, siento mucho lo de anoche. No quise herirte, de verdad. Ella lo detuvo poniéndole un dedo en los labios. Harry, no estoy enojada contigo. Ginny me lo explicó todo y me di cuenta de que estaba siendo una tonta por algo que no existía. Ginny y Neville ocuparon sus asientos habituales. Como era de esperar, iban tomados de la mano. ¿Ginny te lo contó?, preguntó Harry, haciendo una mueca. Lo siento, Harry. Sé que no debería haberlo hecho, pero le dije que querías que estuviera perfecto antes de enseñárselo,
dijo Ginny con una sonrisa y un guiño rápido. Ah, claro. Sí, Hermione, cuando lo tenga dominado te prometo que serás la primera en ver mis notas, dijo Harry sin mucho convencimiento. Hermione sonrió a la taza y asintió mientras bebía su té. Harry no se percató de la mirada que intercambiaron ella y Ginny. Volvió a comer, aunque se detuvo cuando Hermione empezó a masajearle discretamente el muslo bajo la mesa. Ministerio de Magia, Oficina de Correo Interoficina. La nota del representante Gripsy a Dumbledore finalmente había llegado a su destino. Un empleado la adjuntó a una lechuza y la envió. En pocas horas, llegaría a Hogwarts. Gran comedor de Hogwarts, hora del almuerzo. Harry y sus amigos acababan de almorzar cuando varias lechuzas entraron volando en el gran comedor. El correo del mediodía siempre era más ligero que el de la mañana. Una lechuza aterrizó en la mesa principal, otra frente a Harry y extendió una pata. Harry sacó la carta y la desenrolló. Frunció el ceño al leer la nota de Tonks explicando que la tutela había sido aprobada. Pero claro, le brindó muchas oportunidades para bromear con la tía Tonks. Harry levantó la vista y vio a Dumbledore saliendo del gran comedor a toda prisa, antes de volverse hacia Hermione y sus amigos. ¿Cómo puedes leer algo al revés, Luna?, preguntó Draco exasperado. ¿En serio, Draco? ¿Cómo no? Así los libros son mucho más interesantes. ¿Ves los significados ocultos que los autores no quieren que veas?, respondió Luna con aire soñador. Draco se recostó en su asiento, frunciendo el ceño. Luna siempre parecía estar cerca cuando comían o se reunían en la sala de los menesteres. Lo sacaba de quicio porque no la entendía. Parecía muy lista, pero luego decía algo totalmente disparatado que la hacía parecer idiota. Miró a Ginny, que estaba leyendo su Quible al revés. Frunció el ceño. Draco, amigo, no intentes entenderlo. Simplemente acéptalo. Es lo que hago, dijo Harry sonriendo. Hermione asomó la cabeza del libro y miró a Harry con recelo. Por suerte, no lo estaba leyendo al revés. Harry la miró y sonrió nervioso. ¿Sabes, Potter?, dijo Draco con una sonrisa, estás realmente loco. Hermione volvió su atención hacia Draco, dándole su mejor mirada de «muere ahora», pero se suavizó de inmediato cuando escuchó a Harry murmurar, «tal vez sí, pero puedo pensar en destinos mucho peores, Draco». Hermione parpadeó y volvió a su libro, inmensamente complacida. Para Harry, el comentario fue como si se hubiera subido a la mesa y gritado, «amo a Hermione», al gran comedor. Ministerio de Magia, Departamento de Servicios de Protección Infantil. Albus Dumbledore entró en la oficina de Servicios de Protección Infantil y se acercó a uno de los empleados. La bruja del mostrador lo miró. «Sí, ¿puedo ayudarte?», preguntó. «Estoy aquí para invocar la ley 1996-65 en favor de uno de mis estudiantes», respondió Dumbledore. Asintiendo, la empleada comenzó a recopilar una impresionante pila de papeles frente a ella. Al terminar, le entregó la pila de unos 2,5 centímetros a Dumbledore. «Llene estos formularios, director. Cuando los haya completado, puede devolvérmelos. Hay una oficina vacía 2 puertas más abajo, a la izquierda, que puede usar», dijo con una sonrisa artificial. Haciendo una mueca por la cantidad de papeleo, fue a buscar la oficina vacía. 3 horas después regresó con todos los documentos completados y se los entregó al mismo empleado. «Gracias, director. Tardaremos unos días en procesar esto. Debería saber los resultados el viernes». Asintiendo con la cabeza al empleado, salió de la habitación pensando, «ahora te tengo, Harry». Sala de los menesteres de Hogwarts. Harry les había pedido a sus amigos que no vinieran a la habitación esa noche. Quería un momento a solas con Hermione para iniciarla en la legeremancia. Preparó la habitación justo como quería y luego llamó a Dobby. Cuando apareció el pequeño elfo, Harry le dio instrucciones de que sirviera la cena para 2 cuando estuviera listo. Cuando apareció Hermione, se sorprendió al ver cómo Harry había diseñado la habitación. Se parecía mucho a su dormitorio en la mansión Kenuttou, salvo que no tenía cama. La habitación era espaciosa y había un fuego encendido en la chimenea. Un gran ventanal dejaba ver un prado iluminado por la luna.
La acompañó hasta un sofá frente a la chimenea y se sentó a su lado. Hermione, sé que nos perdemos la cena, pero no te preocupes, ya lo he planeado, dijo, sonriéndole. Ahora, saca tu varita. Vamos a empezar con los fundamentos de la legeremancia. Si logras dominarlos esta noche, intentaremos algo un poco más avanzado. Él le mostró el complejo movimiento de la varita y ella lo practicó unas cuantas veces hasta que lo dominó. Bien, pero siempre consigues los movimientos de varita rapidísimos, dijo. Ella se sonrojó con gracia. Creo que me felicitas solo para verme sonrojar. Harry murmuró. Bueno, sí, pero principalmente porque me gusta mirarte, respondió sonrojándose. Continuó diciendo, muy bien, tienes el movimiento. Como probablemente sepas, el conjuro es legilimancia, pero el movimiento de la varita y el conjuro son las partes fáciles. Lo difícil es concentrarse en las emociones que desencadenan el recuerdo que buscas. Recuerda, una vez te dije que la legilimancia era como abrir un libro y hojear sus páginas. Te concentras en una emoción y desencadenas todos los recuerdos que la evocan en el sujeto, con suerte incluyendo el recuerdo que quieres encontrar. Pero ¿qué pasa con esos recuerdos que podrían desencadenarse por más de una emoción? Preguntó Hermione. Tienes razón, algunos recuerdos evocan más de una emoción en una persona, pero cualquiera de las dos emociones puede desencadenar el recuerdo, así que en realidad no importa. Un buen legeremante acabará aprendiendo a controlar sus emociones. Eso no significa que pierda las suyas. Significa que aprende a reprimirlas en ciertos momentos. Les daré un ejemplo. Me siento aquí frente a una romántica chimenea y te beso. Eso te deja un recuerdo, ojalá feliz, dijo. Luego se inclinó y la besó profundamente, separándose unos instantes después. No te molestes en reprimir tus emociones por eso. De hecho, no quieres reprimirlas o se pierde el sabor del momento, dijo, luego hizo una pausa para dejarla reflexionar sobre lo que había dicho. Hermione, ligeramente sonrojada, asintió y le hizo un gesto para que continuara. Bien, entonces. En otro ejemplo, les cuento que estoy a punto de revelarles un secreto clave para ganar esta guerra. Prevenidos, pueden reprimir sus emociones al escuchar ese secreto. Ahora, con la emoción reprimida, ese recuerdo se vuelve mucho más difícil de desenterrar para un legeremante. Es por eso que no muestras mucho afecto en público. Harry, preguntó tímidamente. Harry pareció sorprendido, y luego un poco dolido. Supongo que en parte es así, pero lo más probable es que sea cobardía por mi parte. ¿Cobardía?, exclamó. Creo que nos estamos desviando del tema. Hermione, dijo Harry, tratando de evitar el tema. No, Harry, creo que tenemos que hablar de esto, respondió ella en voz baja, observándolo. Sabía que quería caminar de un lado a otro, pero no podía por culpa de su pierna. Se pasó una mano por el pelo e intentó levantarse, pero Hermione lo detuvo. Harry, ¿puedes hablarme, por favor? Hermione, eres la bruja más inteligente de esta escuela, pero a veces pienso que debes ser casi tan despistada como yo, dijo. ¿Qué quieres decir con eso? Harry James Potter, dijo acaloradamente. Te amo, Hermione. Es una emoción a la que no estoy acostumbrada y no se parece a nada que haya sentido antes. Si no es amor, no sé cómo llamarlo. A tu lado pierdo el control de mis emociones, a tu lado me cuesta pensar con claridad. A veces creo que ni siquiera eres consciente de cómo me hace sentir. Me duermo escuchando a Seamus presumir de haberse acostado con Lavender, o escuchando a Ron contar la vez que se acostó con Parvati a solas en la torre de astronomía. A veces me sorprendo deseando que pudiéramos hacer algunas de esas cosas y luego me siento avergonzada y asqueada conmigo misma por pensar en ti de esa manera. Pero por mucho que lo intente, no puedo dejar de pensar en ello. Sin embargo, no quiero rebajar lo que tenemos al nivel de Lavender. Creo que sería degradante. No demuestro mucho cariño en público porque tengo miedo de que un día empiece y no pueda parar. Te deseo a tantos niveles que ni siquiera puedo empezar a describirlo. ¿No podemos volver a la legeremancia y olvidarnos de este tema, Hermione? Preguntó con tono lastimero. Hermione lo observó mientras hablaba,
Su ira inicial se disipó rápidamente al comprender sus palabras. Se sentó en su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. No es cobardía desear a la persona que amas, le dijo. Harry la rodeó con sus brazos por la cintura y la abrazó contra él, con los ojos cerrados. Harry, ¿me estás escuchando? Se estremeció cuando él empezó a mordisquearle el cuello y su autocontrol se vio repentinamente asediado. Cerrando los ojos, lo apretó con más fuerza y se estremeció de placer mientras se le trazaba suaves besos por el cuello. Cuando su cuerpo se relajó contra él, abrió los ojos de par en par, sorprendida. Autocontrol, en efecto. Se soltó de su abrazo y se puso de pie. Ella lo miró fijamente, y él la observó con recelo. Ambos respiraban con dificultad, y cada uno sentía un fuerte impulso de abalanzarse sobre el otro. Sentada en el extremo del sofá, lejos de él, volvió a temblar. Lo observó un largo instante antes de recuperar el control. Merlín, si lo que le hago es la mitad de fuerte que lo que él me hace, no me extraña que se esfuerce tanto por controlarse, pensó con vértigo. Acosar. Sí, fue su ronca respuesta, enviando otra flecha de escalofríos por su espalda. Pronto, pero no ahora. Tenemos que hacerle gilimancia, ¿recuerdas? Recuerdo haberte dicho lo mismo hace unos minutos, dijo, observándola atentamente. Me parece recordar que no tenías mucho interés en volver a la lección, pero insististe en que habláramos. Se retorció un momento, dándose cuenta de que él tenía razón. Ella había sido quien había impulsado la conversación, y la había terminado arrastrándose hasta su regazo, para luego apartarlo y recordarle la lección de legeremancia. Lo siento, Harry, no quise decir, es decir, no me había dado cuenta. Madre mía, balbuceó. Harry se rió, ignorando la mirada fulminante que le lanzó. No era frecuente que pillara a Hermione desprevenida, y pensaba disfrutarlo. Harry, dijo ella suplicante. Harry se sacudió y sonrió. Bien, legeremancia. Si haces el hechizo correctamente, deberías sentir como si tu mente intentara agarrar algo. Ahora, sin un objetivo, sentirás como si intentaras alcanzar algo, pero no pudieras sujetarlo. Inténtalo. Hermione asintió y apuntó con su varita a la pared. Legeremancia, dijo. Le tomó varias veces sentir esa tenue sensación de no alcanzar nada. Emocionada, se volvió hacia Harry. Puedo hacerlo, sabía que podías. Nunca tienes problemas con los hechizos, Hermione respondió con orgullo. Muy bien, ¿qué sigue? Preguntó, hambrienta de más. Bueno, lo siguiente es probarlo con un sujeto de prueba, y como solo estamos tú y yo, supongo que me refiero a mí. Bajaré mis escudos y tú intentarás tener un recuerdo feliz, respondió Harry. Se giraron para mirarse uno al otro en el sofá y él asintió una vez que sus escudos bajaron y sus protecciones se ajustaron para permitirle entrar. Hermione asintió y apuntó con su varita a Harry. Legeremancia, dijo en voz baja. Su visión se desvaneció y dentro de su mente pudo ver un torrente de imágenes. Hermione sentada en el regazo de Harry riendo y hablando con amigos en el expreso de Hogwarts. Harry tocando su silbato para Natters y alimentando al pequeño animal. La mirada en su rostro cuando Harry le dio la caja de música. Hedwig frotándose la mejilla. Se sacudió, rompió la comunicación y se recostó, reflexionando sobre lo que había visto. Harry permaneció sentado en silencio, sonriéndole. Creo que lleva algún tiempo después reflexionar sobre lo que has aprendido, murmuró. Harry se encogió de hombros. Sí, no uso mucho el arte, pero una vez que aprendas la disciplina que hay detrás, descubrirás que facilita mucho las cosas. Entre la oclumancia y la legeremancia, aprender y recordar datos se vuelve mucho más fácil. ¿Ahora te estás listo para intentarlo de nuevo? Ella asintió y apuntó con su varita. Seguía pensando en lo que Harry había dicho, en lugar de concentrarse en una emoción al lanzar el hechizo. La avalancha de imágenes esta vez fue más amplia, abrumadora en intensidad y volumen. Muchacho, harás bien tus quererías, rugió el tío Vernon de Harry. Se levantó el cinturón y golpeó al pequeño en la espalda sin piedad. Hermione, muévete, gritó Harry. Luego saltó sobre el lomo del troll, metiéndole la varita en la nariz mientras Ron permanecía allí, muerto de miedo. Por favor,
Harry, no, suplicó Lily Potter. No quiero matarte, mujer. Hazte a un lado y vivirás, gruñó Voldemort. Evade Kedavra, gritó Voldemort apuntando con su varita al bebé Harry. Lily saltó frente al hechizo gritando, Harry. ¿Crees que sacarán las varitas? Preguntó Cedric nervioso. Sí, respondió Harry. Su cicatriz explotó de dolor y desde la distancia pudo escuchar, matad al de repuesto. Sollozando, Hermione rompió la conexión con Harry dejando caer su varita mientras se llevaba las manos a la boca, horrorizada. Harry se había hecho un ovillo y temblaba violentamente. Las lágrimas fluían libremente de sus ojos cerrados y respiraba entrecortadamente. Harry, exclamó. Se acercó a su lado del sofá y se inclinó para abrazarlo con fuerza. Lo abrazó un buen rato, llorando por el dolor que había visto y le había causado. Sus temblores fueron remitiendo poco a poco y se relajó en sus brazos. Harry abrió los ojos y se sorprendió al ver a Hermione llorando. Sin piedad, reprimió el dolor y se incorporó. Girándose ligeramente, la condujo con suavidad a su regazo, donde la rodeó con sus brazos y esperó a que pasara la tormenta. Ella hundió la cabeza en su hombro, manchando su camisa con sus lágrimas. Tras haber lidiado con esos sentimientos durante tanto tiempo, pudo apartarlos y concentrarse en consolarla. Cheche, cariño, todo estará bien, estoy bien, tú estás bien, nadie está herido, le susurró. Ella levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿Cómo puedes decir eso, Harry? ¿Has vivido con tanto dolor? ¿Cómo puedes seguir adelante? Le preguntó en voz baja. Puso los ojos en blanco. Tengo otra opción. ¿Debería tirarme al lago y ahogarme porque tengo unos parientes horribles? Vamos, Hermione, no puedo cambiar el pasado. Solo puedo mirar al futuro y esperar que sea mejor. No, mejor dicho, sé que será mejor contigo en él. Ella negó con la cabeza, asombrada. No sé cómo lo haces, Harry. La interrumpió. Tengo a Remus y a Tonks y sé que me quieren, aunque no sea su hijo. Sé que a tu madre le gusto, a tu padre también, pero creo que le preocupa que le robe a su hija. Y algún día tendré mi propia familia con hijos que criar y amar. Puede que no tenga una familia de verdad ahora mismo, pero es casi real y me servirá hasta que la forme yo mismo. Ella le sonrió y se acurrucó un poco más cerca. ¿Ya tienes esposa elegida? Es una lista corta con pocos candidatos. ¿Te agrego tu nombre? Preguntó con indiferencia. Le dio un puñetazo en el brazo. Idiota, exclamó, intentando apartarse de él. La abrazó con fuerza, sin soltarla. Cuando cesó su forcejeo, la besó suavemente en la sien y susurró, es una lista vacía, Hermione, aunque tengo una candidata en mente. Ella dejó de forcejear al instante. ¿En serio? Susurró. Él sonrió y asintió, y ella le devolvió la sonrisa. Entonces Harry se puso serio de nuevo. ¿Sabes que hiciste mal con el hechizo? Suspiró y agachó la cabeza. Sí, estaba tan ocupada pensando en lo que dijiste que me precipité sin concentrarme en la emoción que quería buscar. Lo siento, Harry. Le puso un dedo bajo la barbilla y le levantó la cabeza con suavidad. No pasa nada, dijo en voz baja, mirándola fijamente a los ojos. Aprendemos de los errores, y si te conozco, nunca volverás a cometer ese error. Ella le sonrió débilmente, con las imágenes que había extraído de su mente aún frescas, y se maravilló de lo fácil que era perdonar y olvidar algo así. Entonces, sintió un rugido en el estómago. Bien, supongo que es hora de comer algo, Dobby. Se escuchó un suave estallido y Dobby apareció frente a ellos dos. ¿Me llamas maestro Harry? Harry suspiró y negó con la cabeza. Por muchas veces que le había pedido a Dobby que no lo llamara amo, Dobby nunca parecía entender el mensaje. Sí, Dobby, ¿podría servir la cena ahora, por favor? Preguntó Harry, sonriéndole a su pequeño amigo. Dobby chasqueó los dedos y apareció una mesa cerca del ventanal. Con otro chasquido, el elfo doméstico bajó la iluminación de la habitación para que las velas de la mesa iluminaran casi todo, excepto la chimenea. Con un tercer chasquido, desapareció al tiempo que aparecía la comida en la mesa. Hermione se levantó y contempló el romántico entorno. Harry la condujo hasta la mesa y le acercó una silla.
Ella le sonrió agradecida mientras se la ayudaba a sentarse y luego se sentó frente a ella. Cuando Harry se sentó, empezó a sonar una música suave. Harry pareció sobresaltado y Hermione empezó a reírse entre dientes. Si no lo supiera, señor Potter, diría que intenta seducirme, dijo sonriendo. Harry parecía horrorizado. No, no es eso, Hermione. No le pedí a Dobby que pusiera música, ni velas. Solo pedí una bonita mesa junto a la ventana. Ella se rió, interrumpiéndolo. Ay, Harry, solo tú tendrías como amigo a un elfo doméstico romántico de corazón. No sé si debería agradecerte a ti o a Dobby. Se oyó un chasquido y apareció Dobby. Sus grandes ojos de pelota de tenis se abrieron de par en par al mirar a Hermione. Oh, no, señorita Hermione. Dobby preparó la mesa como quería el amo Harry, aunque no lo dijera. Harry gimió y enterró su cara entre sus manos. Riendo, le dio las gracias a Dobby y el pequeño elfo desapareció nuevamente. Siempre sospeché que tenías una vena romántica en ti, Harry Potter, incluso si necesitas la ayuda de un elfo doméstico para demostrarlo, dijo riendo. Harry se sonrojó furiosamente. Hermione, no intentaba seducirte. Solo quería que tuviéramos una buena cena, Harry. No tengas miedo, no te voy a morder. Ahora, ¿qué tal si me pasas esa bandeja de carne? El asado huele de maravilla, dijo ella, sonriéndole. Al alcanzar la bandeja de carne, Harry sintió una extraña sensación en el brazo. Hermione lo miró con curiosidad mientras él se subía la manga y ambos jadearon. El tatuaje de Kenutou se le estaba sobresaliendo del brazo. En cuestión de segundos, una pequeña nube negra se cernió sobre su brazo y luego flotó hacia la mesa, donde se transformó en un Grim perfecto de 15 centímetros de altura. Harry se quedó atónito al ver la pequeña figura caminar por la mesa. Hermione extendió un dedo y tocó al pequeño Grim. Este meneó la cola alegremente mientras su dedo lo atravesaba. Bueno, no es corpóreo, dijo Hermione. Me pregunto por qué Sirius le dio esta habilidad al tatuaje, reflexionó. El pequeño Grim se acercó a la bandeja de carne y la olió. Luego mordió una rebanada y arrancó un trozo de carne. Harry y Hermione se quedaron boquiabiertos. Está bien, no es totalmente incorpóreo, dijo Hermione con los ojos muy abiertos. Creo que será mejor escribirle a Remus y pedirle que investigue qué hizo Sirius con las protecciones de la mansión Kenutou, dijo Harry con cuidado, observando al perrito. Puso un trozo de carne en un plato pequeño y se lo dio al Grim. Luego le ofreció el plato a Hermione. Los dos pasaron un rato agradable cenando y disfrutando de su mutua compañía. Después de cenar, Hermione se levantó, se acercó a él y lo tomó de la mano. Una vez que Harry se levantó, el Grim desapareció de la vista. Por el cosquilleo en el brazo, notó que había vuelto a su sitio. Hermione condujo a Harry al espacio libre entre la mesa y el sofá. Harry, has empezado a enseñarme legeremancia, así que ahora me toca a mí. Sé que tu pierna te dará algunos problemas, pero encontraremos una solución. Con la música aún sonando de fondo, Hermione se abrazó a él y empezó a enseñarle a bailar algunos de los bailes más lentos. A Harry no se le ocurría una forma mejor de pasar la noche. Reunión de la Orden del Fénix. Las 3 Scoubs, Hogsmeade. Dumbledore observó a su orden. Faltaban algunas caras. Era la primera reunión oficial de la orden desde el comienzo del curso. Con los estudiantes deambulando por el castillo, no podían arriesgarse a reunirse allí. Por suerte, Madame Rosmerta tenía una sala lo suficientemente grande como para que cupieran todos, apenas. Golpeando la mesa con los nudillos, declaró abierta la reunión. Gracias a todos por venir esta noche. Antes de empezar, quisiera recapitular algunos acontecimientos. Al comenzar el curso escolar, Harry Potter regresó a Hogwarts. Ya se están poniendo en marcha los planes para que no se repita lo del verano pasado. A finales de septiembre, Harry fue agredido, lo que le provocó una lesión de la que aún se recupera. Casi inmediatamente después, Hogsmeade se llenó de miembros de la Hermandad de Caballeros Druídicos. Recibí personalmente un comunicado de la Hermandad, donde me responsabilizaban del ataque y me decían que no tolerarían otro.
Varios miembros de la orden se quedaron atónitos ante la idea de que alguien amenazara a su amado líder. Dumbledore le sonrió tranquilizadoramente. La aurora ninfadora Tonks, continuó el director, ha renunciado formalmente a la orden y, aunque lamento tener que aceptar su renuncia, ella cita razones personales y laborales para su renuncia. No he tenido noticias personales de Remus Lupin. Visitó a Harry 2 veces en Hogwarts, pero no pude hablar con él cuando vino. Supongo que también ha dejado nuestras filas. Por desgracia, Severus no está con nosotros esta noche. Está, indispuesto en este momento. Ahora quisiera centrar nuestra atención en esta hermandad. Al parecer, han logrado ejercer una influencia indebida no solo sobre Harry Potter, sino también, quizás, sobre Hermione y Granger. Harry no ha sido muy franco sobre el tiempo que ha pasado con ellos. Ahora mismo no estoy convencido de que la señorita Granger haya estado involucrada activamente con ellos, aunque claramente parece estar bajo la influencia de Harry. Albus, son pareja, interrumpió Minerva McGonagall. Si me presionaran, diría que están aún más enamorados que James y Lily antes de casarse. No es influencia, es amor. Como decía, Dumbledore la ignoró con el ceño fruncido. Influencia. Al parecer, Harry la ha ayudado a aprender nuevas formas de magia. Nada oscuro, por lo que veo, pero ella también se niega a cooperar conmigo. Minerva lo interrumpió de nuevo. ¿Qué esperabas? Le pediste que espiara al hombre que ama. Yo también te diría que no. Albus, ¿no ves lo que has hecho? Has puesto a casi toda la escuela en contra, profesora McGonagall. Ya basta, exclamó Dumbledore en voz alta. Le recuerdo que soy el director, además del líder de la orden. Ahora, si me permite hablar sin más interrupciones, podemos seguir con lo nuestro y largarnos de aquí esta noche. Minerva McGonagall se recostó en su silla, furiosa. Maldito sea ese hombre, pensó. Pone a toda la escuela en contra de un estudiante y luego tiene el descaro de quejarse de que no coopera. James, Lily, si me oyen, perdónenme. Estoy muy preocupado por esta hermandad y creo que es imperativo resolver este asunto de una vez por todas, continuó Dumbledore. Esta es la segunda vez que amenazan a un miembro de la orden. Kingsley, ¿crees que podrías alertar a Amelia de la posible amenaza que representan? Debemos determinar si la hermandad trabaja para la luz o para Voldemort. Si trabajan para Voldemort, entonces tienen el control de Harry Potter. Para finales de esta semana, tendré control legal sobre Harry, así que cortaré su contacto con ellos. Sin embargo, debemos averiguar cuál es su postura. Hablaré con el director Bones por la mañana. Albus, dijo Kingsley. Muy bien, entonces. Creo que eso servirá por ahora. Terminemos la sesión y volvamos a nuestras casas, anunció Dumbledore. Pero director, gritó Emmeline Vance. ¿Y qué hay del que no debe ser nombrado? Dumbledore se giró para mirarla. Oh, está ahí fuera haciendo sus planes, Emmeline. Ahora mismo, sin embargo, debemos asegurarnos de que esta hermandad no se una a él. Mansión Malfoy, Lucius, amigo mío, ¿cómo es que Severus no nos ha visitado? Preguntó Voldemort en voz baja. Mi señor, nuestros espías en Hogwarts dicen que Snape no ha salido del castillo desde el comienzo del curso escolar. Creo que Dumbledore lo mantiene allí por su propia seguridad, respondió Malfoy. Voldemort pensó un momento y luego asintió en señal de aceptación. Snape, después de todo, era solo un asunto menor en el gran esquema de las cosas. Dime, Lucius, ese primo idiota tuyo, McNulty, ¿sigue vivo? Malfoy pareció sorprendido por el repentino cambio de tema. Sí, mi señor, sigue vivo. Lo último que supe es que vivía en Hogsmeade, sobreviviendo a duras penas haciendo pequeños encantamientos para una tienda de ropa. Bien, tengo un plan que involucra tanto tu dinero como a tu primo para persuadir y confundir a estas ovejas. Mientras tanto, intensifica los ataques contra los muggles. Ya que nuestro ilustre ministro está tan dispuesto a ignorarlos, mejor que aprovechemos. Maestro, humildemente pido un poco de tiempo antes de continuar con los ataques muggles, dijo Lucius, ahora arrastrándose a los pies de Voldemort. ¿Qué? ¿Por qué? Explícate, Lucius, gruñó Voldemort. Maestro, he estado examinando la sociedad muggle.
Es más compleja que la nuestra, pero vulnerable. Deseo redirigir los ataques de forma más efectiva y más disruptiva para los Muggles. No basta con matarlos, maestro. El gobierno Muggle debe caer antes de que usted pueda gobernar en Gran Bretaña. Voldemort se recostó en su silla y dejó caer una mano para acariciar distraídamente la cabeza de Nagini. Sí, ya lo veo, Lucius. Continúa tus estudios y, cuando estés listo, da duro. Lucius hizo una profunda reverencia antes de salir de la habitación. El gran salón, hora del almuerzo. Harry y los proscritos se sentaron juntos, como ya era costumbre. Con la excepción de Ginny y Luna, los demás eran de la clase de transformaciones de sexto año. Harry sacó la tarea corregida que la profesora McGonagall le había devuelto en clase. No había tenido oportunidad de revisarla antes de que terminara la clase. Al sacar el pergamino de su bolso, se sorprendió al ver otro, más pequeño, pegado en la parte trasera. Con cuidado, lo separó del primero y lo leyó. Su sorpresa debió de reflejarse en su rostro, pues Hermione le dio un codazo. Le entregó la nota sin firmar. Afirma que ha tomado medidas legales para ponerte bajo su control. Él también piensa que de alguna manera estás controlando a la señorita Granger. Ambos corren peligro. Tengan cuidado. Hermione le devolvió la nota. Aunque no estaba firmada, estaba escrita con una letra que ambos conocían muy bien. Harry la desterró, y entonces dos pares de ojos se volvieron hacia la mesa principal, encontrando la mirada de la profesora McGonagall, subdirectora. Ella asintió imperceptiblemente y volvió a comer. Acosar. Lo sé, pero todo estará bien. No dejaré que nadie te haga daño, dijo. ¿Yo? ¿Y tú? Preguntó con acidez. Ese viejo tonto no tomará medidas directas para hacerme daño, Hermione. Todavía me ve como su arma y la necesita. Harry dejó de hablar cuando Ron, Dean, Seamus y un grupo de Gryffindor se acercaron. Todos los marginados se pusieron tensos al ver al grupo. Ron se detuvo a pocos metros de Harry y lo miró fijamente un instante. Potter, espetó Ron, no queremos que estos otros se sienten en nuestra mesa, dijo, señalando a Luna, Susan y Draco. Vete a la mierda, comadreja. Nos sentaremos donde queramos, dijo Harry. Vamos, Potter, esa serpiente nos está arruinando el apetito, dijo Dean. Hay otras 3 mesas en las que puedes sentarte, Dean. Nadie te obliga a sentarte aquí, respondió Ginny con acidez. Puta, dijo Dean, fulminando con la mirada a la pelirroja. Fue una sola palabra, pero resonó por todo el gran comedor. Ginny palideció y Neville la rodeó con el brazo. El profesor Flitwick miró con el ceño fruncido a la mesa principal y empezó a levantarse de su silla cuando Minerva lo detuvo. No, Phillies, déjalos por ahora. Tenemos que hablar luego, dijo en voz baja. Solo había 3 profesores presentes en la mesa principal. Minerva, Phillies y Lowmen y Blackthorn observaban en silencio la escena que se desarrollaba ante ellos. Hermione jadeó al sentir que el aire a su alrededor se electrizaba. Olas de magia emanaban de Harry mientras se ponía de pie. Se giró y caminó los pocos metros que lo separaban del grupo. Se detuvo frente a Ron y esperó. Ron miró a Harry a los ojos y retrocedió asustado. Los ojos de Harry brillaban con un verde intenso, su cabello parecía moverse con un viento invisible y su túnica ondeaba tras él. Dame una excusa, Weasley, solo una. Dumbledore no está en el comedor para protegerte a ti ni a tus amigos esta vez, así que sé un hombre, Ron, demuéstrale a todos lo duro que eres. Atrápame un puñetazo o saca tu varita y lanza una maldición, lo que sea, dijo Harry en voz baja, pero con calma. O mejor aún, sé un hombre de verdad y golpea a Dean por llamar zorra a tu hermana. Ron y sus amigos comenzaron a retroceder. Ah, justo como pensaba, dijo Harry con desprecio. Sin el respaldo del director, no eres más que un cobarde. ¡Qué desvión! Ya tendrás lo tuyo, Potter. El director te curará. Te has vuelto malvado, gritó, y luego se giró y regresó a su asiento tambaleándose, siguiendo a sus amigos. Harry se giró y miró a su alrededor. Casi todas las miradas en el gran comedor estaban fijas en él, y la mayoría lo observaba con temor. Sacudiendo la cabeza con disgusto, volvió a sentarse. Miró a sus amigos,
un poco asustado por lo que pudiera ver en sus ojos. Aunque sus expresiones no reflejaban miedo, sí parecían algo sorprendidos por la demostración de poder que había mostrado. Harry redujo su magia a un nivel manejable y sonrió tímidamente a sus amigos. «Merlín, Harry», exclamó Ginny, «¿y dices que no me hagas enfadar contigo?» «Lo siento, Ginny, pero no iba a dejar que continuaran, no después de cómo te llamaron», respondió en un tono suave y serio. «Ustedes son amigos y familia para mí, y más», dijo, extendiendo la mano para tocar suavemente la de Hermione. «No me quedaré de brazos cruzados y dejaré que ninguno de ustedes salga lastimado si puedo evitarlo». Oficina de Transfiguración. Más tarde esa noche, Minerva se paseaba por su oficina esperando la llegada de Flitwick. Con octubre a punto de terminar, repasó mentalmente todo lo que había observado sobre Harry durante los últimos 2 meses. Le había enviado una nota antes y esperaba sinceramente que les ayudara a ambos a ganarse la confianza. La puerta de la oficina se abrió y el diminuto profesor de encantamientos entró. Echó un vistazo a McGonagall, que paseaba de un lado a otro, y lanzó el encantamiento silenciador más poderoso que conocía. Luego, cerró la puerta con llave para impedir cualquier intrusión. «Está bien, Minerva, ¿podrías decirme qué, en nombre de Merlín, está pasando en esta escuela?», chilló el pequeño profesor. «Phillies, ¿has estado observando a Harry durante tus clases después de su exhibición de magia sin varita en la enfermería?» «Claro que sí. Su trabajo es el mejor que ha habido. De hecho, está a la par de la señorita Granger en la práctica y solo un poco por detrás en la teoría». «¿Y qué hay de su actitud, Phillies, hacia los demás estudiantes?» «Diría que Harry se ha vuelto muy cauteloso con ellos. Es como si ya no confiara en la mayoría, aunque él y varios otros se han vuelto increíblemente cercanos, como el chico Malfoy. ¿Quién hubiera creído que se haría amigo de Harry Potter?» «Lo sé, Phillies. El problema es que nuestro director parece estar convencido de que debe controlar cada acción de Harry, y Harry no quiere saber nada de ello. Albus hace todo lo posible para hacerle la vida lo más difícil posible. El otro día, lo vi pasar más de 1 hora sermoneando a Harry, ignorando que el joven sufría un dolor intenso por su lesión. Intenté hablar con Harry al respecto, pero me dijo que tenía que tomar algunas decisiones antes de que pudiera hablar conmigo». Luego señaló que Fox había abandonado al director. Los ojos de Phillies se abrieron de par en par al comprender la conexión. «¿No crees que Harry nos pide que lo apoyemos a él en lugar de a Dumbledore?», preguntó. Minerva asintió con tristeza. «Sí, eso es exactamente lo que pienso, Phillies. Y lo que es peor, por lo que veo, Harry tiene razón al pedir nuestro apoyo. El director está convencido de que el señor Potter controla a la señorita Granger». Phillies resopló. «Creo que el director lo tiene al revés. El joven está enamorado de esa joven bruja y ella podría fácilmente manipularlo si quisiera. No lo hace, por lo que veo, excepto para animarlo a esforzarse más en su trabajo. Pero él se envolvería alegremente en su poder si ella se lo permitiera. Sí, me recuerda a James en su último año. Lily podía conseguir que hiciera cualquier cosa con solo pedírselo», dijo Minerva con una sonrisa. «¿Qué crees que deberíamos hacer, Minerva?» «Creo que debemos acercarnos a ellos. Creo que el director ahora representa un peligro para ambos. Debemos hacerles ver que al menos una parte del personal los apoya», respondió en voz baja. «¿Por qué no organizas una reunión con ellos la semana que viene, Minerva?» «Iré si quieres». «Sí, Phillies, quizás sea buena idea», respondió ella. «Quizás entre los 4 podrían hablar».